Profesor liberal intenta humillar a Barron Trump. No tiene idea de que es un genio en matemáticas. El aula estaba llena de murmullos. Era el primer día de clases en una de las universidades más prestigiosas del país, y los estudiantes estaban emocionados por el inicio del semestre. Pero esa mañana la atención no estaba puesta en la materia, sino en una sola persona. Barron Trump, el hijo del expresidente de Estados Unidos, había decidido estudiar matemáticas en la universidad, algo que había generado controversia dentro y fuera del campus. Algunos lo veían como otro niño rico, intentando demostrar algo, mientras que otros simplemente lo observaban con curiosidad. Y nadie estaba más ansioso por su llegada que el profesor Julián Rivera. Rivera, un académico de renombre, era conocido tanto por su inteligencia como por su arrogancia. Con un fuerte sesgo político y un desprecio abierto hacia ciertas figuras públicas, no veía con buenos ojos que alguien con el apellido Trump estuviera en su clase. Desde que supo que Barron estaba en la lista de alumnos, había estado planeando su bienvenida. Cuando finalmente el joven entró en el aula, todas las miradas se posaron sobre él. Alto, de expresión serena, sin mostrar ninguna incomodidad ante el escrutinio de sus compañeros. Caminó tranquilamente hasta su asiento y sacó un cuaderno. El profesor Rivera no perdió tiempo. Bueno, veo que tenemos a un estudiante muy especial en nuestra clase este semestre, dijo con una sonrisa burlona. Señor Trump, bienvenido. Espero que encuentre estas clases un poco más desafiantes que su vida privilegiada. Algunas risas nerviosas se escucharon en la sala. Barron no reaccionó. Simplemente miró al profesor con una calma inquebrantable. Pero Rivera no había terminado. «Vamos a hacer esto interesante», continuó mientras tomaba una tiza y se giraba hacia el pizarrón. «A ver, señor Trump, ya que estamos en un curso de matemáticas avanzadas, ¿qué le parece si nos demuestra su nivel resolviendo este problema?» Rápidamente, escribió una ecuación compleja en el pizarrón. Se trataba de un problema de álgebra abstracta, uno que normalmente no se veía hasta niveles más avanzados en la carrera. Algo que ningún estudiante de primer semestre podría resolver sin experiencia previa. El profesor terminó de escribir y se apartó, cruzando los brazos con una sonrisa triunfal. «Adelante, señor Trump, sorpréndanos». El aula quedó en silencio. Los estudiantes se miraron entre sí. Algunos sonreían, esperando ver a Barron fracasar. Otros sintieron pena por él, porque era obvio que el profesor lo estaba tendiendo una trampa. Barron levantó la mirada hacia el pizarrón. No mostró sorpresa, no mostró miedo, solo observó el problema con detenimiento. Frunció el ceño levemente y después de unos segundos se levantó de su asiento. El murmullo en la sala aumentó. Nadie esperaba que realmente intentara resolverlo. Caminó con tranquilidad hacia el frente, tomó la tiza de las manos del profesor y sin decir una sola palabra, comenzó a escribir en el pizarrón. El aula entera contuvo la respiración. El desafío estaba servido. El sonido de la tiza deslizándose sobre el pizarrón era lo único que se escuchaba en el aula. Todos los estudiantes miraban en silencio cómo Barron Trump, sin dudar, comenzaba a escribir. El profesor Julián Rivera cruzó los brazos, con una sonrisa incrédula. «Vaya, al menos tienes confianza», murmuró con sorna. «Pero eso no significa que sepas lo que estás haciendo». Barron no respondió. Su rostro permanecía inexpresivo, sus movimientos calculados y precisos. Primero reorganizó la ecuación, descomponiéndola en expresiones más simples. Luego, con una facilidad asombrosa, aplicó un teorema poco común para encontrar un patrón en la ecuación. Uno de los estudiantes, sentado en primera fila, entrecerró los ojos. «Espera», susurró. «Eso es...» A su lado, una chica sacó su calculadora, tratando de seguir lo que Barron estaba haciendo. Sus ojos se abrieron en asombro. El profesor Rivera comenzó a fruncir el ceño.
Al principio pensó que el chico solo estaba garabateando en la pizarra sin rumbo alguno, pero con cada línea que escribía, la estructura de la ecuación se volvía más clara. Finalmente, tras apenas un minuto, Barron escribió la última línea y dejó la tiza en el borde del pizarrón. Listo. El aula entera quedó en silencio. Rivera se acercó con una sonrisa de burla, esperando encontrar un error en el cálculo. Pero a medida que sus ojos recorrían la solución, su expresión cambió. Primero, su sonrisa desapareció. Después, sus cejas se arquearon. Y finalmente, un leve tic en su mandíbula reveló su frustración. No puede ser. Uno de los estudiantes se adelantó y revisó la solución. Es correcta. Otro alumno sacó su teléfono y empezó a buscar en Internet, comparando la respuesta con otros métodos. No solo es correcta, dijo el chico en voz alta. Su solución es más elegante que la que aparece en los libros. El murmullo se expandió en la sala. Algunos estudiantes se miraban entre sí con asombro. Otros murmuraban entre dientes sin poder creer lo que acababan de presenciar. Barron se cruzó de brazos y miró al profesor. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Rivera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en mucho tiempo había perdido el control de su clase, pero no podía aceptar la derrota tan fácilmente. Respiró hondo, recuperando su postura. «Bien, muchacho», dijo con una sonrisa forzada. «Parece que tienes algo de talento, pero quiero ver si eso fue solo suerte». El profesor se giró y escribió otro problema en el pizarrón. Esta vez, mucho más difícil. Un problema que ni siquiera los estudiantes avanzados habrían podido resolver sin ayuda. «A ver si puedes con este». Barron miró la ecuación. Le bastó solo 5 segundos. Y luego, con total tranquilidad, sonrió. «Es demasiado fácil». El aula entera contuvo la respiración. El desafío había escalado a otro nivel. El aula quedó en un tenso silencio. Todos los estudiantes miraban a Barron Trump con los ojos bien abiertos. ¿Demasiado fácil? Nadie en la sala se atrevía a decirlo en voz alta, pero el problema que el profesor Rivera había escrito era una bestia matemática, un desafío que normalmente requeriría hojas y hojas de cálculos. El profesor cruzó los brazos, su sonrisa burlona regresando. «¿Demasiado fácil?», repitió con incredulidad. «Vaya, Trump, eso sí que es confianza. A ver, demuéstralo». Barron no respondió. Simplemente tomó la tiza y, con la misma tranquilidad de antes, comenzó a escribir. Esta vez, no solo resolvía el problema, lo desarmaba por completo. «¿Qué está haciendo?», susurró un estudiante desde el fondo. «Espera», murmuró otro. «Está simplificando la ecuación antes de resolverla». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La mayoría esperaba que Barron intentara resolver el problema con el método tradicional, lleno de pasos largos y complicados. Pero en lugar de eso, estaba encontrando atajos que nadie más había visto. El profesor Rivera comenzó a sudar. «Eso no es el método convencional», balbuceó. «No tiene que serlo», respondió Barron sin dejar de escribir. «El método convencional es ineficiente para este tipo de ecuaciones. Hay una forma más rápida». «¿Más rápida?», preguntó un estudiante. Barron asintió y trazó una última línea en el pizarrón. Solución: X alias 3. Soltó la tiza, se giró y miró al profesor con la misma expresión serena de antes. Resuelto. Silencio. La respiración de Rivera se aceleró. Revisó la ecuación. Cada paso era impecable. El profesor intentó ocultar su incomodidad, pero el ambiente en el aula ya había cambiado. Uno de los estudiantes, un chico con gafas gruesas que se especializaba en matemáticas avanzadas, comparó la solución de Barron con la que él mismo había intentado resolver en su cuaderno. Su método era al menos 4 veces más largo. «Esto es increíble», exclamó. Barron no solo resolvió el problema correctamente, lo hizo en la forma más eficiente posible. Los murmullos se convirtieron en aplausos espontáneos. Barron Trump no solo había resuelto el problema,
había demostrado un nivel de genialidad matemática que nadie esperaba. El profesor Rivera sintió cómo su rostro se calentaba. Miró a Barron, luego a sus alumnos. Su autoridad estaba en juego. Respiró hondo y forzó una sonrisa. Bueno, parece que tenemos un estudiante talentoso, pero la matemática no es solo sobre resolver problemas, es sobre entender la lógica detrás de ellos. Barron ladeó la cabeza. Está diciendo que no entendí la lógica. Rivera no respondió de inmediato. Estoy diciendo que cualquier persona puede memorizar patrones y fórmulas. Lo difícil es explicar el porqué detrás de cada paso. El público guardó silencio. Barron sostuvo la mirada del profesor. ¿Quiere que lo explique? Exactamente, dijo Rivera, convencido de que ahora sí atraparía a su alumno estrella. Explica a la clase por qué tu método funciona mejor que el convencional. Barron asintió y se giró al pizarrón. Pero esta vez, en lugar de resolver un problema, dio una lección de matemáticas tan brillante que dejó a todos sin palabras. El aula permanecía en completo silencio. Los estudiantes miraban a Barron Trump con una mezcla de incredulidad y admiración. Pero él no parecía afectado por la expectación. Sin mostrar ni un atisbo de arrogancia, simplemente tomó la tiza nuevamente y comenzó a escribir en el pizarrón. Para entender por qué mi método es más eficiente, dijo con calma, primero hay que observar la estructura de la ecuación. Con movimientos precisos, rodeó ciertas partes de la ecuación con círculos y flechas. La mayoría de las personas resolvería esto con el método tradicional, lo que llevaría al menos 12 pasos. Pero, si observamos cómo los términos interactúan entre sí, podemos ver que hay redundancias. El profesor Rivera, todavía de pie junto al pizarrón, apretó los labios. Sabía que lo que Barron decía tenía sentido, pero no podía permitirse quedar en ridículo frente a toda la clase. Pero intentó interrumpir. Eso solo funciona en algunos casos. No, profesor, respondió Barron con serenidad. Funciona en cualquier ecuación de este tipo, porque se basa en un principio fundamental de la teoría de números. Volvió a escribir en el pizarrón, esta vez desglosando los pasos de su solución con explicaciones detalladas. Al reducir los términos antes de comenzar a resolver, evitamos cálculos innecesarios. Es como tratar de simplificar una fracción antes de multiplicarla en lugar de hacerlo después. El aula estaba en completo silencio. Incluso los alumnos que no solían interesarse en matemáticas ahora estaban completamente absortos en la explicación de Barron. Rivera sintió una gota de sudor recorrer su sien. Intentó recuperar la compostura, pero cada palabra de Barron lo estaba dejando más y más expuesto. Uno de los estudiantes, sin poder contenerse más, levantó la mano. «Profesor, yo nunca había entendido esto de una forma tan clara». Otro alumno, un chico de último año con reputación de ser brillante en matemáticas, murmuró con asombro. «Esto no lo vimos ni en nuestros cursos avanzados». Los murmullos de asombro crecieron. Los estudiantes miraban a Barron como si estuvieran presenciando un momento histórico. El profesor Rivera sintió su autoridad desmoronarse. «Muy bien, Trump, es suficiente», dijo con brusquedad, tratando de recuperar el control. «Felicidades, sabes matemáticas. Pero en esta clase la experiencia es lo que cuenta, y yo soy el profesor aquí». Barron dejó la tiza en el borde del pizarrón y se giró lentamente. «Lo sé, profesor», dijo con voz tranquila. «Yo no estoy aquí para enseñar, estoy aquí para aprender». El aula entera quedó en silencio. Era un golpe sutil pero devastador. El profesor Rivera había intentado humillar a Barron Trump, pero ahora él era el que quedaba como un maestro superado por su propio alumno. Entonces, un estudiante en la parte trasera del aula levantó la mano y lanzó la pregunta, que cambiaría por completo la dinámica de la clase. «Profesor, si Barron sabe más que usted, ¿por qué es usted el que está dando la clase?»
El aula estalló en carcajadas y murmullos. Algunos estudiantes aplaudieron, otros miraban con incredulidad al profesor, esperando su respuesta. Rivera abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez en su carrera estaba completamente derrotado. El aula estaba en ebullición. La pregunta del estudiante había resonado como un trueno en la sala. Si Barron sabe más que usted, ¿por qué es usted el que está dando la clase? Algunos estudiantes se cubrieron la boca para contener la risa, otros murmuraban entre sí, pero todos tenían la misma expectativa. ¿Qué iba a responder el profesor Rivera? El rostro del maestro pasó de la confusión a la furia contenida. No podía perder autoridad ante sus alumnos. No aquí, no ahora. Se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. «Esto es una universidad, no un espectáculo», dijo con voz dura, aunque su tono delataba su incomodidad. «No estamos aquí para medir quién resuelve los problemas más rápido, sino para desarrollar un pensamiento crítico». Barron Trump lo miró con una calma inquebrantable. «Pero la matemática es justamente eso, profesor», respondió. «No se trata de quién tiene más autoridad, sino de quién encuentra la mejor solución». Otro murmullo recorrió el aula. Rivera cerró los ojos un momento y exhaló lentamente, conteniendo su frustración. Uno de los alumnos más avanzados, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mano. «Profesor, con todo respeto», dijo con cautela, «Barron acaba de explicar un método que ni siquiera conocíamos, y tiene sentido. Creo que lo mínimo que podríamos hacer es reconocerlo». Algunas cabezas asintieron en la sala. Lo que antes era un aula bajo el dominio del profesor, ahora se estaba convirtiendo en una conversación abierta, un debate en el que él mismo era solo un participante más. Rivera sabía que estaba perdiendo el control, pero su orgullo no le permitía aceptarlo tan fácilmente. «No estoy aquí para reconocer o no a un estudiante en particular», dijo con rigidez. «Estoy aquí para guiarlos en su aprendizaje». Barron inclinó la cabeza levemente, como si analizara cada palabra del profesor. Luego, con un tono tranquilo, replicó: «Y un buen maestro aprende de sus alumnos cuando ellos tienen algo valioso que enseñar». La frase cayó como un martillazo. Rivera abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Por primera vez en su carrera, no tenía una respuesta preparada. El aula estaba en completo mutismo. Entonces, un estudiante en la tercera fila comenzó a aplaudir. Otro lo siguió. Luego, otro. En cuestión de segundos, la mayoría de la clase estaba aplaudiendo. No era una burla al profesor. Era un reconocimiento a la verdad que acababan de presenciar. Barron Trump no solo había demostrado que era un genio en matemáticas, había demostrado humildad, inteligencia y un entendimiento que iba más allá de los números. El profesor Rivera sintió un nudo en la garganta. Sabía que había perdido, pero lo que vino después fue aún más inesperado. Barron lo miró con total serenidad y le dijo: «No se preocupe, profesor. Todos aprendemos algo nuevo cada día». Rivera sintió que algo dentro de él se rompía. No era una burla, no era arrogancia, era una lección de humildad, y en ese momento entendió que la verdadera lección del día no estaba en la pizarra, sino en la actitud de su alumno más inesperado. El aula quedó en un silencio sepulcral tras las palabras de Barron Trump. Todos los estudiantes miraban al profesor Rivera, esperando su reacción. El hombre, que hasta ese momento había controlado la dinámica de la clase con su autoridad incuestionable, ahora parecía vulnerable. Su mirada vaciló por un instante, pero rápidamente intentó recomponerse. «Supongo que tienes razón, Trump», dijo con una sonrisa tensa. «Siempre hay algo nuevo que aprender». Algunos estudiantes intercambiaron miradas, sorprendidos por la admisión del profesor. Nunca lo habían visto retroceder en su postura. Barron, en cambio, no mostró ni rastro de satisfacción o arrogancia. Solo asintió con tranquilidad y agregó: «Sí, profesor, y lo mejor es que el conocimiento no tiene dueño.
No importa si viene de un maestro o de un estudiante, lo importante es compartirlo. Las palabras flotaron en el aire. No era solo un mensaje para el profesor, sino para todos en la sala. El conocimiento no era una herramienta de poder, sino un puente para entender el mundo. La tensión en el ambiente se disipó poco a poco. Algunos alumnos sonrieron, otros parecían reflexionar sobre lo que acababan de presenciar. El profesor Rivera miró a Barron con una mezcla de respeto y resentimiento. Sabía que había perdido la batalla, pero la forma en que su estudiante manejó la situación lo dejó sin argumentos. No podía acusarlo de insolente, tampoco de arrogante. Barron Trump no había ganado la discusión con orgullo, sino con humildad. «Bien», dijo el profesor, carraspeando para recuperar la compostura. «Sigamos con la clase». Se giró hacia el pizarrón e intentó continuar con la lección, pero el ambiente en el aula ya no era el mismo. Los alumnos que antes lo admiraban, ahora miraban a Barron con respeto genuino. La historia de lo que acababa de ocurrir no quedaría encerrada entre esas 4 paredes. Minutos después de salir del aula, los estudiantes comenzaron a hablar. Algunos escribieron sobre lo ocurrido en redes sociales, otros enviaron mensajes a sus amigos en otras facultades. En cuestión de horas, la historia de Barron Trump y el profesor Rivera se volvió viral. Videos grabados con teléfonos celulares comenzaron a circular en Internet. Los titulares explotaron en los principales portales de noticias. Barron Trump deja sin palabras a profesor en una lección de matemáticas épica. Cuando el alumno supera al maestro, la historia de un joven genio en la universidad. Profesor intenta humillar a Barron Trump y termina aprendiendo la lección. Las opiniones se dividieron. Algunos criticaban al profesor Rivera por su evidente prejuicio y la forma en que intentó menospreciar a un estudiante por su apellido. Otros, en cambio, destacaban la brillantez de Barron y, sobre todo, su capacidad de responder sin caer en la confrontación. Los foros académicos discutían la elegancia de su método y expertos en educación debatían sobre el impacto de los prejuicios en la enseñanza. La noticia no tardó en llegar a las altas esferas. Algunos profesores universitarios comenzaron a analizar el método que Barron había utilizado en clase. Matemáticos reconocidos elogiaron su solución, describiéndola como brillantemente intuitiva. La comunidad educativa no podía ignorarlo. El joven Trump no era solo un estudiante con un apellido poderoso, era un prodigio. Mientras tanto, en la soledad de su oficina, el profesor Rivera se hundió en su silla, repasando mentalmente cada momento de la clase. Durante años había enseñado con la certeza de que su conocimiento era incuestionable, pero en un solo día, un estudiante había derribado su arrogancia con lógica pura y, lo más humillante de todo, con educación. Miró el reflejo de su rostro en la pantalla de su computadora. Su imagen parecía más envejecida, como si la derrota le hubiera quitado parte de su confianza. Se pasó una mano por el rostro y suspiró. Tal vez sí tenía algo que aprender hoy. Cerró los ojos por un momento y apoyó los codos sobre el escritorio. Sabía que esta historia lo perseguiría por el resto de su carrera. Sabía que la gente no lo recordaría como un brillante matemático, sino como el profesor que intentó humillar a un alumno y terminó aprendiendo la lección más grande de su vida. El eco de la lección de Barron Trump seguía resonando en la universidad. El video de la clase, grabado por varios estudiantes con sus teléfonos, ya había dado la vuelta al mundo. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron con debates, análisis y comentarios sobre lo que había sucedido en el aula del profesor Julián Rivera. Los titulares en Internet reflejaban la magnitud del impacto. Barron Trump deja en ridículo a su profesor en una batalla de matemáticas. Cuando el alumno supera al maestro, un joven genio humilla a su profesor con su brillantez. Pero entre los comentarios y los artículos de opinión,
hubo un detalle que destacó sobre todos los demás. Barron nunca humilló a su profesor, sino que le dio una lección de humildad. En los foros académicos, matemáticos reconocidos comenzaron a debatir sobre el método que Barron había utilizado en su solución. Algunos expertos elogiaban la forma intuitiva en que había simplificado la ecuación, mientras que otros se preguntaban cómo un estudiante de primer semestre podía manejar conceptos avanzados con tanta facilidad. No tardaron en surgir artículos titulados "El talento oculto de Barron Trump", donde analistas argumentaban que el joven tenía un potencial matemático que hasta ahora había pasado desapercibido. Mientras tanto, en la universidad, la atención mediática había cambiado la rutina de todos. Los alumnos ya no veían a Barron como el hijo del expresidente, sino como un prodigio de las matemáticas. Algunos comenzaron a acercarse más a él, no por su apellido, sino por el respeto que había ganado con su actitud. Lo que más impactaba a todos no era solo su inteligencia, sino su serenidad. Nunca se mostró arrogante, nunca buscó burlarse de su profesor y jamás intentó usar su apellido para exigir un trato especial. Simplemente dejó que su conocimiento hablara por él. El profesor Rivera, en cambio, estaba pasando por el momento más difícil de su carrera. Durante años había construido su reputación como un maestro duro, exigente y en ocasiones despiadado con los alumnos que no cumplían con sus expectativas. Siempre había creído que su autoridad en el aula era incuestionable, pero ahora su imagen estaba en crisis. Los alumnos que antes lo admiraban por su carácter estricto, ahora lo miraban con duda. Su intento de humillar a Barron Trump no solo había fallado, sino que había quedado expuesto ante el mundo, no por falta de conocimiento, sino por su arrogancia. Algunos estudiantes comenzaron a cuestionarse cuántas veces Rivera había actuado con prejuicio con otros alumnos en el pasado, solo que sin cámaras grabando. Días después del incidente, cuando Barron entró nuevamente al aula, notó que el ambiente había cambiado. Los susurros, las miradas curiosas, la tensión en el aire. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión del profesor Rivera. Ya no había burla en su rostro, tampoco desprecio. Había algo diferente. Cuando todos tomaron asiento, Rivera dejó los papeles sobre su escritorio y miró a Barron directamente. «Señor Trump», dijo en un tono neutral, «¿puedo hacerle una pregunta?» El aula entera quedó en silencio. Todos esperaban con curiosidad. Barron asintió con tranquilidad. «Por supuesto, profesor». Rivera respiró hondo y cruzó los brazos. Esta vez no había sarcasmo en su voz, ni una trampa escondida en sus palabras, solo una pregunta sincera. «¿Cómo aprendiste tanto?» El aula quedó aún más silenciosa. No era la pregunta que todos esperaban. Los estudiantes pensaron que el profesor intentaría recuperar su autoridad, que haría algún comentario despectivo para proteger su ego. Pero en cambio, estaba admitiendo lo que nadie imaginó que admitiría. Barron Trump sabía más de matemáticas que él en algunos aspectos, y quería entender por qué. El joven sonrió levemente y respondió con su habitual serenidad. «Porque nunca subestimé lo que podía aprender». Las palabras flotaron en el aire como una verdad universal. No eran una burla, no eran un ataque. Eran un principio fundamental del aprendizaje. Rivera lo miró fijamente por un momento. Luego, bajó la mirada y asintió. «Entiendo». La clase continuó, pero algo había cambiado para siempre. El profesor Rivera ya no era el mismo. La arrogancia que había mostrado durante tantos años se había resquebrajado. Por primera vez en su carrera, no solo enseñó, sino que aprendió. Esa fue la última vez que intentó usar su autoridad para humillar a un alumno. Desde ese día, su forma de enseñar cambió. Se volvió más abierto, más dispuesto a escuchar. No porque quisiera proteger su imagen, sino porque había entendido que un maestro no es quien siempre tiene la razón, sino quien está dispuesto a aprender. Para Barron,
todo volvió a la normalidad. No hizo entrevistas, no publicó declaraciones en redes sociales, ni aprovechó la atención mediática para ganar fama. Simplemente siguió con su rutina, como si nada hubiera pasado. Para él, no era importante demostrarle nada a nadie. Pero para el resto del mundo, la historia se convirtió en algo más que una simple anécdota. Se convirtió en una lección sobre conocimiento, humildad y el verdadero significado del respeto.